industrial, fui a la IDISH toda mi vida, estudié ingeniería industrial porque tenía un papá y un abuelo ingeniero y era como el orgullo más grande que mi abuelo llegó de Polonia porque en el gimnasio le decían que sí podía estudiar, pero se tenía que parar hasta atrás en la clase porque era judío. Y entonces él se vino antes de la guerra, mis otros 3 abuelos desafortunadamente pasaron en la guerra en Europa, y mi abuelo vino a México por ahí de 1933 y sin hablar español. No sé cómo le hizo, ahora que estoy revisitando estas historias con los Shorashim de mis hijas, ha sido muy interesante pensar lo que ya no podemos preguntar. No sé cómo le hizo, entró a la Escuela Nacional de Ingeniería y estudió Ingeniería Eléctrica. Y era un orgullo, él era hijo de un Superstam en Polonia, desafortunadamente es el único que sobrevivió. Y era un orgullo tan grande el que era ingeniero, o sea, era el ingeniero Enrique Berman. Y siempre le platicaba yo esto a mi esposo, y luego mi papá fue ingeniero y entonces pues yo quería ser como mi papá, y entonces estudié ingeniería, lo cual no era tan común en esa época para las mujeres. De toda mi generación, digamos, de la IDISH, fui obviamente, era bastante fácil, la única que decidió estudiar algún tipo de ingeniería. Y en la carrera, pues éramos como 20% de mujeres, pero quiero acabar con la historia de mi abuelo que no la tenía preparada. Estaba tan orgulloso de ser ingeniero que hace poquito fui al panteón, que está enterrado en el Patio de Constituyentes, que ya no voy tanto allá porque tengo muchos muertos, pero están en cipreses. Y llegué y ya se no encontrábamos la tumba. Si alguien, los que conocen el Panteón de Constituyentes, es caótico, ¿no? Entonces estábamos buscando la tumba, y mi esposo y yo, y de repente nada más oigo que Carlos, que no es una persona que se ríe mucho, ¿no? Suelta una carcajada, pero así desde aquí, ya sabes, así de y yo le digo, ¿por qué te ríes? Y me dice, solo en tu familia pasan estas cosas. Entonces le digo, ¿por qué? Y entonces había visto la tumba por atrás, y hasta entonces estaba Shlomo, Modlak, yo qué sé, Hane, Dersavich, Jaime Wolfovich, etc. Y en medio decía, ingeniero Enrique Berman. Empresas que tenían que ver con tecnología o con negocios. Empecé a trabajar en McKinsey cuando salí de la carrera. Éramos 2 mujeres de 100. Después me fui a la maestría. Éramos 2 mexicanas de 17 mexicanos en la Escuela de Negocios de Harvard. Después empecé a trabajar en la parte digital del Grupo Expansión. Ahí sí había muchas mujeres, pero las mujeres en general eran o las que vendían o las editoras de moda, ¿no? Yo estaba en la parte de tecnología, éramos muy poquitas mujeres. Luego me fui a Google, éramos muy poquitas mujeres. Y la verdad a mí nunca me pareció raro, ¿no? O sea, y entonces de pronto en Google me vienen y me dicen, tienes que ser la líder del capítulo de Women en Google. ¿Y cuánto tiempo tengo? Yo no, porque yo, 40 minutos, ¿qué? Porque como tengo nadie me escucha en mi casa. Tengo 5 hijas, entonces acá usted escucha ahí. Y entonces me vinieron a decir que tenía que ser la líder del capítulo de Women at Google en México, porque básicamente no había mujeres de mi nivel más que yo, había muchas más chavitas, pero a nivel guía gerencial, y que necesitábamos, era un mandato, tener una líder del capítulo de Women at Google. Y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué es esto de Women at Google? ¿Por qué? Entonces me empezaron a invitar a dar conferencias, porque era la líder del capítulo de Women at Google, de cómo ser una mujer exitosa, ¿no? Así me hablaban, pues venía a dar una conferencia de cómo ser una mujer exitosa. Y yo decía, ¿yo? O sea, pregúntenles a mis hijas cómo se come en mi casa de mal, ¿no? A mi esposo cuántos veces se me ha olvidado recoger a la niña, o sea, no. Entonces por eso le puse este título así de como un poco burlándome. Y un poco hablaba el otro día, pues sí crecí, o sea, toda mi vida profesional he sido muy rodeada de hombres, y de pronto me veo en esta situación donde me siento muy honrada que algunas mujeres se me han acercado a decirme, bueno, ¿y cómo le has hecho? Entonces, solo son como algunos consejos de mi parte. Y antes de empezar, solo quiero hablar de un poco la salud mental. La verdad se me hace espectacular que están haciendo esto y que cada vez están más de la salud mental. Yo he padecido muchísimo de salud mental, tuve 2 episodios de depresión muy severa en mi vida, y lo digo porque creo que si hablamos de estas cosas, la gente se siente un poco más cómoda hablando de ellas, y viendo que a veces
pues se ve que tienes un trabajo bien padre y que tienes una familia bien bonita y etcétera, etcétera, y eso no quiere decir que estamos inmunes a tener episodios duros y que yo siempre le digo a mi mamá, yo me paro todos los días y digo, hoy voy a luchar contra mi angustia y contra mi depresión, que es pues mi acompañante que siempre ahí como que se me quiere meter, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esto y entonces les tengo dos noticias, una buena y una mala, para ir primero. Pues sí, pero yo escojo. Entonces, la buena es que, la verdad es que el mundo laboral para las mujeres hoy es el mejor mundo laboral que hemos tenido en toda la historia moderna. Alguna vez oí a la jajamá, Raquel Kleinberg, que fue mi directora y mi maestra de Torah en la escuela, que usó esto, dijo en el mundo moderno, y después explicó por qué. Y en este foro creo que lo van a apreciar mucho, estas palabras de Raquel, porque dijo, porque en la historia antigua, en la historia bíblica, las mujeres no eran un afterthought, ¿no? O sea, si pensamos en la historia de nuestras mujeres, realmente son las que llevaban el sartén por el mango, o sea, son las que decían, tú ahorita si te acuestas con ella porque quiero un hijo y yo no te lo puedo dar, ahora corre al hijo porque ya tengo un hijo mío, ahora te voy a cambiar al hijo que le vas a dar la primogenitura porque yo creo que tú no puedes tomar las decisiones. O sea, las mujeres en la Biblia tienen un rol muy importante, pero mi clase no es de Biblia, pero nada más para ver qué historia de mujeres tan fuertes tenemos que a veces no nos acordamos. Pero en la historia moderna vivimos en el mejor momento para ser mujer en el ámbito laboral. Se nos reconoce, se nos ayuda, se nos trata de incluir, se nos trata de aplanar un poquito más este piso que no está plano para nada. Y bueno, o sea, las madres aportamos el 42% del PIB mexicano, las mujeres somos claves para que el PIB crezca, las tenderas solitas aportan 180,000 millones de pesos al PIB. O sea, hay mucho que se está haciendo alrededor de las mujeres. Además, ganamos más cada vez y tenemos mejores puestos. No sé si sepan quiénes son estas, que además dos de ellas son judías. Algunas de mis ídolas, Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, que además, si no han visto su documental sobre el 7 de octubre, por favor, se los suplico que paren todo lo que van a hacer hoy en la tarde y lo vean, y se ha vuelto una activista gigante contra el antisemitismo. Marisa Mayer, que si han usado Google y han visto la cajita blanca, Marisa es la que diseñó la cajita blanca. Y Susan Wojcicki, también judía, que fue la CEO de YouTube y que desafortunadamente murió de cáncer el año pasado. Entonces, hoy tenemos role models que se parecen a nosotras, o sea, no son estas mujeres de sacrificó todo, y no tuvo hijos, y no tuvo pareja, pero llegó a ser la directora de Pfizer, ¿no? No, son mujeres que tienen hijos, que tienen esposos, que están guapas. Como la rayita es, ¿qué porcentaje, por cada 100 pesos que ganan los hombres, cuánto ganamos las mujeres? Estas son las mujeres asiáticas, esto es solo data de Estados Unidos, asiáticas, blancas, negras y hispanas. Y digo, esto no se ve tan bien, pero esto como se va subiendo, ¿no? Las mujeres asiáticas ya ganan casi lo mismo que lo que ganan sus pares hombres, más o menos está en 80%, o sea, por cada 100 pesos que gana un hombre, ¿sí? Las mujeres ganamos 80 pesos. Y esto estoy hablando a trabajos iguales, a puestos iguales. No estoy hablando de, claro, es que la mujer trabaja en tiempo, no. Mismo trabajo, misma empresa, mismo puesto, en promedio las mujeres ganamos 80 pesos por cada 100 pesos que ganan los hombres. Y estudio tras estudio que se hace, porque además cuando tú dices esto, los directores de las empresas siempre te dicen, en mi empresa no. Y cuando son valientes y los retas y le dices, haz un análisis, y a Recursos Humanos te hace un análisis, recibo llamadas de, no vas a creer lo que nos dimos cuenta en mi empresa. Y yo, sí voy a creer. Sí lo voy a creer. No. Estudio tras estudio, las mujeres ganamos 80 pesos por cada 100 pesos que ganan los hombres. Entonces, si ustedes trabajan en un ambiente donde tienen pares hombres, lo pueden voltear a ver y tener un poquito de coraje. Ahora, la mala noticia es que aún falta un montón, ¿no? Íbamos muy bien. Se empezaba a hablar de brecha de salarios, de brecha de riqueza, de todas estas cosas que creo que son muy importantes. Y de pronto hay como un viento en contra, ¿no? Y ya no es tan cool ser un espacio tan inclusivo para las mujeres en el trabajo, etc. Y no sé si han oído este término que se usa hoy en día, que hablamos de los tech bros, ¿no? Que son estos emprendedores muy ricos, muy reconocidos, que están hablando y diciendo cosas estúpidas como esto, ¿no? Necesitamos más energía masculina en las empresas.
nuestra sociedad se ha vuelto demasiado neuter, creo que es castrante, ¿no? O sea, usar una palabra tan fuerte. Y sí creo que ha habido algunos excesos, ¿no? Pero sobre todo en México estamos tan lejos, necesitamos mucha más energía femenina en las empresas. Y además no solo lo que pasa en las empresas, ser mamá se ha vuelto, o sea, a ver, no quiero decir que no es un trabajo de tiempo completo, pero se ha vuelto un trabajo súper cañón de tiempo completo. Esta es una gráfica de The Economist de cuántas horas pasaban las mamás en cada década, ¿sí? O en cada uno de estos años, cuidando a los hijos, ¿ok? Las que trabajaban son las azules y las que no trabajaban, a ver, todas las mamás trabajamos, pero las que trabajaban fuera de casa por un salario remunerado, digamos, son las azules, y las que trabajan en casa son las amarillas. Entonces, obviamente siempre las mamás que trabajan solo en casa han pasado más tiempo cuidando a los niños, pero fíjense la tendencia. O sea, las que trabajan fuera de casa y las que no trabajan en casa han aumentado básicamente en 3x o 4x el número de horas que pasamos cuidando a los niños. Yo digo que ser mamá se ha convertido en un deporte individual de alto rendimiento. O sea, estás metida en sus tareas y en sus peinados y en sus amigos y en todo que, pues, si nos acordamos, pues, no necesariamente nuestras mamás o nuestras abuelitas estaban tan al tanto de cada cosita que pasaba. Y si no sabes exactamente cómo se llama cada una de las maestras y haces cada tarea con los niños, eres una pésima mamá. Y entonces, además estamos trabajando más. Y entonces, ¿cómo le hacemos para sobrevivir, no? Fíjate esto, Pew Research Center, ¿qué porcentaje, o sea, pasas igual de tiempo con tus hijos, menos tiempo o más tiempo? El 33%, que es lo que pasaban tus papás contigo cuando te criaron, el 33% dicen más o menos lo mismo, el 17% dicen no, mi mamá estaba más conmigo de lo que yo estoy con mis hijos, y el 49%, o sea, una de cada dos mamás, pasa más tiempo con sus hijos de lo que su mamá pasaba con ellos. Entonces le estamos exigiendo a las mamás, en términos de horas, lo que nunca les habíamos exigido en la historia. Pero además les estamos exigiendo también en el campo laboral lo que nunca les habíamos exigido en la historia. Y al otro día leí, y entonces luego decimos, es que somos superheroínas, ¿no? Y entonces eso creo que es negar que no se puede con todo. Además, no participamos suficiente en el mundo laboral. En México, en edad adulta, solo una de cada dos mujeres, el 48%, participa en la vida laboral, cuando en los hombres es 8 de cada 10. O sea, 8 de cada 10 hombres adultos trabajan remuneradamente y solo 5 de cada 10 mujeres. Eso es en el mundo, perdón. En México, solo 3 de cada 10 mujeres trabajan por un salario, ¿ok? Y esto genera un montón de problemas. Por ejemplo, solo el 10% de los directores son mujeres en las empresas. Entonces las mujeres, hasta las mujeres ricas, muchas veces son pobres, porque dependen de que alguien más autorice su uso de capital. Entonces, imagínate tener 85 años y que, aunque tengas una familia muy rica, tú te sientas pobre. Pero bueno, ya, está muy deprimente todo esto. Y bueno, nada más una última, les prometo que se va a poner mejor. Ahora, cuando empezamos a trabajar, cuando sales de la universidad y trabajas, el 52% de las graduadas de universidad en este país son mujeres y además nos da igual o mejor de bien académicamente que a los hombres. Cuando empezamos a trabajar, el 53% de los que entran a las empresas son mujeres. Pero vean cómo vamos cayendo como moscas. O sea, ya para cuando llegan a la alta gerencia, solo una de cada 5 son mujeres. Y cuando les preguntaron saliendo de la universidad, oye, ¿tú quieres llegar a un puesto alto en tu carrera? Le dicen que sí. O sea, no cuando empezaron, cuando tienen 22 años, las chavas no están pensando que va a pasar esto. Las chavas creen, en la misma proporción, hay muchos hombres que dicen, no, yo no quiero ser director general. Es la misma proporción de hombres que de mujeres los que dicen que quieren llegar a ser director general. Y sin embargo, caemos como moscas. Y no solo en empresas. Caemos como moscas, pues entonces, en patronatos, en consejos, etcétera, etcétera. Y digo, podemos voltear a ver el liderazgo de nuestra comunidad y ver que realmente también pasa. Hay muy poquitas mujeres, cuando las mujeres, la verdad, voluntarias, son las que hacen todo el trabajo de campo, muchas veces.
Y entonces, ¿quién podrá ayudarnos? Pues el Chapulín Colorado ya se nos murió, pero creo que sí hay algunas cosas que son muy positivas. Entonces, ahora que ya las deprimí muchísimo, puse esta foto porque la vi en Pinterest. Ninguna de mis hijas se quiso disfrazar así en bullying, desafortunadamente, pero sí hay algunas cosas que son muy positivas. Y sobre todo lo que quiero dejarles hoy es qué podemos hacer cada una de nosotras como mamás, como suegras, como jefas, como tías, como hermanas y sobre todo para nosotras mismas, para que no nos convirtamos en una más de esas estadísticas. ¿Okay? Cuando la gente a mí me dice, no, pero seguro tú no ganas 20% menos que tu compañero hombre, les digo, cero, claro que no, estoy segura que hasta gano más, porque mujer informada vale por 2, y con datos, y con técnicas para ir y negociar, pues vales mucho más. Y entonces, lo que quiero darles es un kit de herramientas para que nos salgamos de lo que pareciera que es, pues, algo medio inevitable, ¿no? Entonces, 5 cosas que podemos hacer todos, o mejor todos, ¿no? Que les pasen a sus esposos también, para evitar que esto pase. La primera, luchar contra la brecha de salarios. ¿Ok? La brecha de salarios, ya les dije, las mujeres ganamos 80 pesos por cada 100 pesos que ganamos los hombres. Entonces, y no importa en qué industria pase esto, Jennifer Lawrence se dio cuenta, porque alguien le mandó un mail sin querer, que ganaba bastante menos que sus co-stars en The Hunger Games. Cuando, pues, si vieron la película, se trata de la señorita, ¿no? Sí. O sea, de ella se trata. Entonces, si ustedes creen, en mi empresa me pasa, piensen que yo, Jennifer Lawrence, pensaba lo mismo, y entonces pónganse listas, ¿no? Esta es una estadística impresionante. Fíjense, 2 de cada 10 mujeres creen que ganan igual que sus pares hombres. O sea, 8 de cada 10 pensamos que no ganamos lo mismo que nuestros pares hombres. Pero cuando le preguntamos a los hombres, solo 1 de cada 10 cree que esto es verdad. O sea, tú vas con un hombre y le dices, oye, ¿sabías que la de al lado de ti gana 20% menos que tú? El 90% te van a decir, no hay posibilidad. No es cierto, eso es una invención, es un bias, estás feminista, si no traigas al coco, etc. Las mujeres al revés, 80% decimos, pues sí, la verdad sí me suena lógico que este señor que conozco gana más que yo. Y entonces, les quiero contar una historia real, ¿ok? Porque yo no creo que hay una conspiración de machos que quieren que ganemos menos, ¿no? He tenido demasiadas buenas experiencias con los hombres de mi vida para pensar eso. Les voy a decir que sí pasa. Y esta es la historia de Carla y Carlos, mi esposo. Somos novios desde los 16 años. Estudiamos en la misma escuela, estudiamos en la misma universidad, estudiamos en la misma maestría, ¿ok? Y más o menos, como somos hipercompetitivos, teníamos el mismo promedio. Yo le gané por 7 veces. Y entonces, cuando salimos de la universidad, los dos corrimos varios procesos de reclutamiento en diferentes empresas. Teníamos muy buen promedio, entonces nos invitaron a entrevistarnos con algunas de las mejores empresas. Y tuvimos la buena suerte de que los dos teníamos una oferta de trabajo muy buena. Entonces yo llegué y le conté, Carlos, ¿qué crees? Me hicieron una oferta, voy a ganar muchísimo. Me acuerdo que decía yo, voy a ganar muchísimo. Para mí se me hacía muchísimo lo que iba a ganar y decía, cada 2 meses me puedo comprar una bolsa Louis Vuitton. Ahora pienso que por qué quisiera yo comprar tantas bolsas. Pero estaba realmente muy emocionada. En cuanto me dieron mi carta de oferta, la firmé, puse mi fecha de entrada, etc. Y cuando él le hicieron su oferta, él dijo, ok, la voy a estudiar y vuelvo contigo. Y entonces le preguntó que si había lugar de estacionamiento en JP Morgan, ¿no? Y le dijeron, no, fíjate que sí hay, pero no tenemos para los becarios recién egresados, etc. Y entonces él fue a ver en Palmas, pues dónde iba a estacionar su coche, y se dio cuenta que a 2 cuadras había una pensión que costaba, no sé, 700 pesos al mes, ¿ok? Entonces habló de regreso a Recursos Humanos y dijo, oye, ya resolví mi tema del estacionamiento, pero me va a costar 700 pesos al mes. ¿Hay manera que ustedes me lo puedan reembolsar? Y yo así de, ¿qué? O sea, no te sabes ni limpiar la colita. Te están dando un trabajo en JP Morgan. ¿Cómo te atreves, Carlos, a pedir que te reembolsen el estacionamiento? Me dijo, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por? Y yo, te van a correr. Me dijo, pero no me han contratado, no me pueden correr porque no me han contratado.
Pero entonces sigue la historia y sigue el cuento. Porque nosotros sabíamos que nos íbamos a ir a la maestría. Nos preparamos para irnos a la maestría, nos íbamos a casar, nos íbamos a ir a la maestría a los 2 años o 3 años de trabajar. Y entonces como a los año y medio ya estábamos medio metiendo nuestras aplicaciones a la maestría, me dice Carlos, hoy fui a hablar con mi jefa y le dije que cuando me iba a subir del sueldo. Y yo, ¿qué? ¿Por? Pues ¿cómo? Ya llevo año y medio, me dice. Y la verdad, yo siento que lo he hecho muy bien. Yo, pero Carlos, nos vamos en 8 meses a la maestría, o sea, qué chutzpe. No le puedes pedir un aumento de sueldo si ya te vas a ir. Me dijo, pero ¿por qué no? Entonces fue y le pidió un aumento de sueldo y se lo dieron. Y yo no se lo pedí porque yo ya me iba a la maestría. O sea, qué oso pedir un aumento de sueldo si ya me voy a la maestría, o ya me voy a embarazar, o ya voy a tener otro hijo, etcétera, etcétera. Tengo 5 minutos más. Y entonces así fue como se preserva la brecha de salarios, ¿ok? Ahora, la segunda, nos tenemos que convertir todos en un bias buster. Todos tenemos sesgos inconscientes, incluso las mujeres, sobre lo que podemos o no hacer las mujeres. Este es un estudio que hicieron donde les pasaban currículums a reclutadores igualitos, pero uno se llamaba John y la otra Jenny, o Carlos y Carla, o Luis y Luisa. En todas las ocasiones, los reclutadores calificaban con mayor competencia, o sea, no sé cómo se dice, o sea, que los querían contratabilidad y potencial de mentoría a los hombres, solo porque se llamaba con un nombre que sabían que era de hombre. Y esto es una cosa que hicieron en Estados Unidos, donde había muy pocas músicas profesionales en las orquestas, a pesar de que había igual de graduadas músicas que músicos. Pusieron unas mamparas, hicieron que nadie entrara con zapatos para que no oyeras ni siquiera el taconeo, y subió 43% a 43% el número de músicos profesionales en las orquestas. Y eso es porque todos, cuando pensamos esto, ¿en qué piensas? En un hombre. En español tienes el femenino y el masculino, pero en inglés no. ¿No? ¿En qué piensas? En una mujer. Desafortunadamente. Entonces todos tenemos nuestros propios sesgos inconscientes, pero lo bonito de los sesgos inconscientes es que cuando te das cuenta, así se quita. La tercera, tenemos que tener más confianza en nosotras mismas. Las mujeres decimos cosas como, tienes un minutito, te digo rapidísimo. No digan eso. Tenemos que hablar como si de verdad lo que vamos a hablar es importante. Fíjense esto, Carlos y Carla no tienen nada de especial. Los hombres aplican un trabajo cuando cumplen con el 60% de los requisitos. Las mujeres nos esperamos hasta que cumplimos con el 90%. Los hombres negocian su salario el 69% de las veces y las mujeres solo el 7%. Cuando vi esto y se lo enseñé a Carlos, dije, ¿puedes creer? Me dijo, pues el 60 está bien, ¿no? Cumples con más de la mitad. Entonces ahora, cada vez que voy a aplicar un trabajo, digo, piensa como gato, piensa como... 4. Tienes que trabajar en tu marca personal. Tu marca personal es importante. Y hoy está muy sobado ese término y creemos que está en redes sociales. Y no necesariamente. Pero quiero que me digan con qué se identifican. Obviamente no el AutoCAD, pero eso sustitúyalo por lo que sea. Las mujeres tendemos más a hablar de nosotras mismas cuando nos dicen cuáles son tus mayores virtudes para el trabajo. Decimos este tipo de cosas. Soy apasionada, soy trabajadora en equipo, hago que las cosas sucedan. Los hombres hablan mucho más de habilidades duras. Dicen, soy el mejor en análisis jurídico, o sé perfecto hacer modelos financieros en Excel. Y esas son cosas que te distinguen más, porque si todas las mujeres decimos lo mismo, entonces pues es difícil identificarnos. Y la última es, cuando trabajas en tu branding personal, a veces las mujeres decimos que mi trabajo hable por mí, y la verdad el trabajo no habla. Entonces, me encantó esa, calladita, no me veo más bonita, porque no me veo. Tenemos, o sea, sin ser una alardeadora, que nadie queremos ser esa persona, pero tenemos que hablar de nuestros logros, sobre todo cuando sea apropiado, ¿verdad? Y al final, hacer lo que sea necesario en nuestra vida personal. Esta es una foto que me tomaron alguna vez en mi oficina, pero no nos debemos de sentir culpables. Igual, hablando de salud mental, todos vamos a ir al psicólogo a hablar de nuestras mamás. Si trabajo no trabajo. Entonces hay que ver qué podemos hacer para también llenarnos en esta parte económica, profesional y sobre todo que toda esa educación que ha invertido nuestra comunidad, nuestros papás, nuestras instituciones en nosotras, la podemos llevar a mucha más gente.
Y finalmente, no sé si este video corre o no, pero como no tenemos tiempo. Esta es una foto que le tomaron a mi hija Emilia. Una vez en la quita, la moral les dijo a todas, ¿qué quieres ser de grande? ¿No? Y entonces unos decían enfermera, los otros decían doctora, los otros decían bombera, lo que sea. Y me encantó que Emilia dijo que quería ser mamá y científica y enfermera y maestra de ballet. Y la maestra le dijo, ya no me ocupo, ¿qué más? Porque eso somos las mujeres y creo que sí podemos hacer más cosas siempre y cuando nos rodeemos de suficientes sistemas de soporte y de suficientes datos para ir a negociar. Muchísimas gracias.